Bienvenidos a un nuevo programa de consejos para la familia, como cada semana para poder aprender a cómo tener mejores familias. Medios que tú tienes para comunicarte con nosotros lo puedes hacer a través del Facebook, de YouTube y de paso darle like, me gusta y comparte con otros, así muchos pueden ser beneficiados con los programas que aquí emitimos. También lo puedes hacer a través del WhatsApp o Telegram al +1 801 499 1334, así como aparece en pantalla. También lo puedes ver al final del programa. Y también a nuestro correo electrónico que es nvdesierto@gmail.com. Y también búscanos en Radio Messer y allí también vas a poder escuchar toda nuestra programación y también los programas que aquí emitimos. El tema de hoy está muy interesante. El miedo al qué dirán. Así es. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo al qué dirán? Y también es conocido como una fobia social. Su existencia nos suele hacer fracasar. ¿Y por qué fracasar? Cuando tienes miedo al qué dirán, sueles suprimir tus habilidades o talentos. Y esto con el objetivo de no hacer el ridículo o evitar, por ejemplo, que piensen mal de nosotros. O, en su defecto también, no quieres que piensen algo contrario a lo que quieres proyectar. En sí, no está mal preocuparse por tu imagen pública. Todos lo hacemos en distintos niveles. Pero por alguna razón nos ponemos nuestra mejor ropa cuando visitamos algún lugar en específico. Sin embargo, el problema con el miedo al qué dirán es que te condiciona. ¿Y cómo te condiciona? Tu forma de vida se moldea acorde a la opinión pública. Sí, así es. Incluso tu mente está siempre llena de pensamientos sobre lo que el otro tiene en su cabeza. Muchas veces estos pensamientos son mal infundados. No es cierto que los demás estén tan pendiente de nosotros como pensamos. El miedo al qué dirán te manipula y te hace sentir observado en todo momento. La principal causa de la existencia del miedo al qué dirán es una baja autoestima, pero no te preocupes, tiene solución, así es. Pero te pregunto, ¿es importante lo que piense el resto? ¿Debería afectarnos o darnos lo mismo? Como habíamos mencionado, todos nos preocupamos en mayor o menor medida por nuestra imagen pública y también por la opinión de las personas que nos importan. Hasta cierto punto, todo es válido. Quizás lo que piense tu pareja, tu familia, tus amigos cercanos sea relevante en tu vida o imprescindible. Hasta ese punto, no hay ningún inconveniente. El problema inicia cuando te preocupa lo que piense una segunda, tercera o hasta octava persona. Ahí hace presencia el miedo al que dirán, el cual suele aparecer robándote lo que tú realmente eres. El miedo al que dirán tiene consecuencias. De hecho, tiene bastantes consecuencias. Todas son perjudiciales para tu salud mental y tu estado de ánimo, además de que dificultan tu día a día y te produce un desgaste mental y físico tan elevado que cansa el cuerpo. Imagínate una persona que al hablar quiere sonar bonito o intelectual. Esto con el objetivo de que no piensen que es bruto o bruta, ¿sí? El miedo al qué dirán aparece, puede traicionarte y terminas sonando pretenciosa o pretencioso. ¿Notas lo irracional que puede ser el miedo al qué dirán? Si estás usando una camisa con una mancha, quizás que nadie la ve, imperceptible, de pronto crees que todo el mundo la está mirando. Así es. Este miedo irracional te hace ver las cosas más grandes. Además, si los demás ven la mancha en la camisa, ¿qué? El miedo al qué dirán te hará creer que los demás pensarán que eres desaliñado. Todo por una pequeña mancha. Y cuando en realidad la mayoría ni la vio.
Y en ese caso de que la haya visto, pensarán que fue un desliz o quizás no te diste cuenta o fue un accidente. ¿Has pensado que a ellos también les ha pasado lo mismo? O quizás peor, la opinión de los demás es solo la opinión de los demás. La tuya es la única que importa. Lo que digan a tus espaldas no es algo a lo cual debas prestarle atención. Si no afecta a tu círculo de amigos, tu familia o tu trabajo, ¿qué importa? ¿De qué te sirve? ¿Por qué debes superar el miedo al que dirán? ¿Por qué? Podría hacerte una lista y quizás 100 programas no alcanzarían. Sin embargo, vamos a mencionar aquí las razones más importantes para poder hacerlo. Tus emociones y sentimientos se reprimen al estar constantemente pendiente de las opiniones de los demás. No tienes la obligación de agradarle a todo el mundo. De hecho, es imposible. El miedo al qué dirán es un ingrediente para la depresión, para la ansiedad y tristeza. Tu percepción de ti es lo único que importa. Tú tienes tu propia personalidad, tu estilo, tus aficiones y gustos. Defiéndelos, no debes ser parte del montón. En el miedo al qué dirán se dan dos tipos de procesos. Miedo al daño que nos pueden hacer los demás como tal, sino también debes cuidar de ti mismo. Es bueno, válido y loable. Sin embargo, el miedo al qué dirán suele hacer que veamos peligros donde no los hay. Por consiguiente, vivimos siempre alerta y creando escenarios, todos en nuestra cabeza. Y esa sensación de que, vamos a decir, que nos harán daño, es una especie de paranoia, ¿sí?, desprendida de esta fobia que es el miedo al que dirán. Miedo a una mala opinión. No nos precipitemos. Puedes sentirte abrumado, avergonzado o hasta triste. Es normal. No pasa nada. El problema inicia cuando empezamos a vivir en consecuencia de la opinión pública. Es sumamente peligroso este proceso porque confundimos la realidad con lo que tenemos en nuestra mente. Todo esto afecta a nuestro círculo social. Si estás en un grupo que está criticando a otras personas, el miedo al qué dirán puede hacer que te unas a ellos. Todo con el propósito de sentirte aceptado y que no te vean como alguien ajeno al grupo. Pero existen muchos factores que intervienen en esta fobia del qué dirán. Por ejemplo, la personalidad. El miedo al qué dirán depende mucho de nuestra personalidad. De hecho, depende bastante de cómo afrontemos ciertas situaciones. Y quizás motivándote a intentar caerle bien a todo el mundo, cuando en realidad no quieres volver a sufrir lo que ya has pasado. También está lo que se le llama la biología. Hay personas que por su propia forma de ser generan patrones de pensamientos y conductas que no se adaptan. Suelen ser gente cuya genética es más vulnerable al estrés y a la ansiedad. Pero también está otro factor que son, por ejemplo, de aprendizajes. En ocasiones, muchos niños crecen con este tipo de conductas aprendidas de los padres. Un hogar donde los parientes le digan a los niños quizás debes andar siempre bien arreglado, de lo contrario dirán que tu familia no cuida de ti. Está creando un aprendizaje negativo en el infante. Y es probable que de adulto tenga miedo al qué dirán cuando no andes con ropa adecuada a la opinión pública. Pero también están las experiencias. Una mala experiencia también puede moldear nuestra conducta para evitar la opinión negativa de los demás hacia nosotros. Pero ¿cómo superar el miedo al qué dirán o a la fobia social? En sí, no hay una clave o una fórmula específica para poder superarlo. Pero no te preocupes. Acuérdate que el miedo al qué dirán tiene su base en la baja autoestima. Por ende, trabajar la autoestima es lo mejor para poder superarlo.
Esto se logra de forma más eficiente con terapia. Sin embargo, hay algunos consejos que puedes seguir. No continúes viviendo, por ejemplo, de la opinión de los demás. Eso agota, cansa, estresa, angustia y nadie tiene tanta fuerza para vivir así. Tendrás también un desgaste mental y físico. Y el miedo al qué dirán te mantiene analizándote a cada rato, en cada momento, en cada minuto. Y a tal punto que cambias tu conducta o comportamiento. Y todo esto con el fin de encajar con los demás por miedo al rechazo o al qué dirán. El qué dirán te alimenta a vivir en un ciclo perpetuo de ansiedad interminable y necesitas ser consciente de lo que te pasa. Y el primer paso es aceptar que tienes miedo al que dirán. Tan pronto lo aceptes, empezarás a ver las cosas diferentes. Por consiguiente, tendrás más conciencia de cuando haces algo por el miedo al que dirán y cuando no. Por eso no tengas miedo al rechazo. De verdad, merece la pena. ¿Vas a dejar de ser feliz porque alguien te rechace? Si el rechazo viene de familia, amigos o un círculo íntimo, puede que sea negociable. Y si viene de los demás, déjalo ir. No puedes ser lo que no eres. Así como los olmos no pueden dar peras, tú no puedes ser algo que no lo sientas, algo que no te sientes identificado. Y hacerlo solo te pondrá una carga emocional más fuerte de la que te gustaría soportar. Además, que elevará tus niveles de frustración. Y todo esto provocará que baje tu autoestima. Por eso, sigue tus propias convicciones. Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Nadie te está obligando. Y si te están obligando y no lo quieres hacer, di no. No tengas miedo a lo que piensen de ti por negarte aquello que no te interesa o no te gusta o no va con tu personalidad. Sé que puede sonar duro al principio, pero vale la pena. Una vez que digas no, te darás cuenta del placer que sentirás al no hacer aquello que te molesta. De hecho, tu cerebro será feliz. El placer de decir no cuando es no y sí cuando es sí. ¿No te hace sentir bien? Entonces, no lo hagas. Retírate. Y si es necesario, retírate. Y al final, aunque no lo creas, mucha gente te respetará por eso y te verá como alguien firme, con convicciones. Por eso, mantén firme tu postura. Tus valores, ideales, pensamientos son tuyos. Defiéndelos a capa y espada. No permitas que los demás te manipulen. Muchos manipuladores son expertos, ¿sí? Poniendo en tela de juicio tu proceder, incluso hasta haciéndote dudar de ti mismo o de ti misma. Y recuerda, si no quieres hacerlo, no lo hagas. Y si piensas que está mal, pues está mal. Tú eres tú y los demás son los demás. Sé tú mismo, sé tú misma. Escucha las críticas, toma lo que te conviene y suelta lo otro, tíralo a la basura. Y te pregunto, ¿hiciste algo por lo cual te llegaron comentarios? Escúchalos. No dejes que te afecten. Escúchalos. Si quieres tomar algo de ahí, tómalo. Si no, déjalo de lado. Y si nada te interesa, pues déjalo. Lo importante para superar el miedo al qué dirán es saber mantener firme una postura y soltar cuando es necesario. Entiende que hay diversos puntos de vista. No porque alguien diga que estuvo mal lo que hiciste, quiere decir que en verdad estuvo mal. Cada cabeza es un mundo con sus propias reglas y normas. Además, toma en cuenta que también hay gente que habla de más porque nunca se pueden quedar callados. Así es. No vas a gustarle a todo el mundo. Pero para superar el miedo al que dirán, acepta como bueno y válido que no le gustarás a todo el mundo. No hay que darle más vueltas. Hay gente que le caerás bien desde el primer momento y otros te detestarán sin conocerte. Por eso trabaja tu autoestima. No eres perfecto, no eres perfecta. Nadie lo es. Puedes equivocarte y cometer errores. Si puedes arreglarlo, lo haces. Si no, pues sigue adelante. Todos cargamos una mochila llena de errores, vergüenza y hasta remordimientos, pero adivina qué,
también hay amor y buenas experiencias. Si te equivocaste, nada pasa. Todos lo hacemos. Aprende a valorarte. Para ello deberás aprender a verte como Dios te ve. Él te considera su hija, su hijo, y preferido todavía. Y es lo más precioso que tiene. Para Dios tú eres lo más hermoso, lo más precioso. A tal punto que te valora, que estuvo dispuesto a dejar el cielo, humanarse y venir a morir por ti, para que un día, no muy lejano, puedas ir a vivir en un jardín maravilloso que creó por y para ti. ¡Qué hermoso! ¿Te das cuenta? ¿Ahora cuánto vales? Agrada a Dios y vive por y para Él. Su opinión es la única que cuenta. Lo demás es simple relleno y no debe impactarte tanto que te aleje del único que verdaderamente te ama. Y para terminar, lo hacemos leyendo la palabra de Dios y esta vez lo encontramos en el libro de Proverbios. Sí, Proverbios capítulo 29 y en el versículo 25. Y dice allí: el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. Por eso, confía en el Señor. No te guíes por lo que dicen los hombres. ¿Oramos? Bendito Padre, gracias por estar junto a nosotros. Gracias por permitirnos aprender a dejar esos temores, a dejar de estar sufriendo por cosas que son innecesarias. Ayúdanos, Padre, a poder seguir adelante y a tomarnos firmemente de su mano y poder cada día aprender a no tener miedos y no tener miedo principalmente al qué dirán. Que tu opinión, Padre, sea la más importante. En su nombre, amén y amén. Nuevamente, gracias por haber estado junto a nosotros. Te espero la próxima semana en un nuevo programa de Consejos para la Familia. Bendiciones.